Ella escapó de su matrimonio tóxico y abordó un avión, sin saber que el hombre a su lado era un rey vampiro. Habían pasado 6 meses desde que Guadalupe había planeado dejar su matrimonio tóxico, pero la idea de sobrevivir la agobiaba, dejándola a merced del dolor y los golpes. El reloj en la pared de la cocina de su penthouse en la Ciudad de México tenía una manera cruel de avanzar, como si llevara la cuenta de cada segundo que Guadalupe sobrevivía. En 6 meses había aprendido los ritmos de la furia de su esposo, la forma en que los marineros aprendían los estados de ánimo del mar, el portazo que significaba que su día había ido mal, el raspar de sus zapatos caros en el piso de mármol que le decía si las copas ya habían encendido la mecha, la falsa dulzura de su voz cuando la llamaba mi amor antes de la tormenta. 6 meses guardando monedas en el forro de un bolso viejo. 6 meses contando, recontando y volviendo a contar como si fueran cuentas de rosario. 6 meses manteniendo su sonrisa unida por un hilo tan delgado que un suspiro podría romperlo. Guadalupe había sido una huérfana que aprendió temprano que el mundo no se detenía por los pequeños o los asustados. Entonces, él la encontró. Don Carlos, el multimillonario de la tecnología con portadas de revistas de lujo y entrevistas pulcras, el hombre que podía convertir cualquier habitación en una catedral de atención. Él la había visto en una gala benéfica donde ella estaba sirviendo vino. Sus manos temblaban por el cansancio. Él le sonrió como si ella importara. Le dijo que se aseguraría de que nunca más tendría que contar monedas. Le dio un techo, llenó su refrigerador y envolvió su soledad en seda. La gente lo llamó un cuento de hadas. Ellos no estuvieron ahí para el después. Los cuentos de hadas tienen palacios. Los palacios tienen puertas que se cierran con llave por fuera. La noche antes de la fuga comenzó con una sombra moviéndose por el pasillo y terminó con Guadalupe en el suelo del baño, respiración superficial, piel caliente, donde su anillo la había arañado. Solía intentar razonar con él. Solía disculparse por su enojo como si hubiera sido su torpeza, su culpa que el mercado cayera, su error que los titulares fueran crueles. Los últimos meses había aprendido un nuevo método. El silencio sobrevivía. El silencio guardaba energía para un futuro que aún podría existir. Se sentó contra la bañera, los dedos presionados contra el pequeño moretón que florecía cerca de su línea del cabello, y le susurró a la llave del agua como si fuera una amiga. Mañana. La palabra se sintió ilegal en su boca. Había contado cada peso. Propinas discretamente guardadas del personal, pequeños reembolsos de devoluciones de vestidos que fingía no gustarle, un billete de 10 pesos que encontró atorado detrás de la lavadora como un mensaje de otra vida. Su guardadito no era una fortuna, era esperanza medida en billetes arrugados. A las 4:10 de la mañana, mientras la casa palaciega descansaba en el silencio denso y costoso que solo el gran dinero puede comprar, ella se deslizó fuera de la cama y se movió en la oscuridad, como un pensamiento que no quería ahuyentar. En el closet no buscó diamantes ni equipaje de diseñador. Sacó el bolso maltratado del estante superior, su forro cosido con su secreto y una mochila pequeña con un suéter, una botella de agua, algunos artículos de tocador y un pasaporte que había escondido dentro de un libro de cocina. Su corazón le latía en la garganta. Abajo, pasó junto al piano de cola donde le habían instruido sentarse durante las cenas como un adorno de buen gusto. Las teclas la miraban como dientes. La cerradura de la puerta principal se abrió con la mayor suavidad posible. Por un momento, esperó, sus sentidos agudizados buscando pasos, la alarma de una voz que poseía todo lo que abarcaba. Nada. La noche solo respiraba. Afuera, el chofer usualmente asignado a la señora estaba roncando. No se atrevió a despertarlo.
Caminó, se escabulló por las rejas justo cuando el amanecer comenzaba a dibujar una delgada línea gris en el horizonte. Pidió un taxi con un teléfono de segunda mano. Pagó en efectivo y le dijo al conductor la primera mentira que un sobreviviente aprende a dominar. Solo vengo a visitar a mi hermana. El conductor asintió, como lo hace la gente cuando el dinero cambia de manos y las historias no son asunto suyo. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México era una ciudad en sí mismo. Maletas rodantes, vapor de café, niños aburridos y adultos fingiendo que no huían de algo. Guadalupe se movió entre la gente con invisibilidad practicada, hombros encorvados, mirada baja, pasos firmes. Compró un boleto con un nombre que coincidía con su pasaporte y un vuelo que salía antes de que el sol pudiera levantarse por completo en el cielo. Puerta B14. Se sentó de espaldas a la pared, como si la silla pudiera atraparla si se desmoronaba. Cuando llamaron a abordar, el miedo la golpeó en una sola ola animal. ¿Y si él despertaba y revisaba las cámaras? ¿Y si rastreaba su teléfono? ¿Y si el dinero podía convertir todas las señales de salida en callejones sin salida? Sintió el impulso de correr, excepto que no había a dónde correr más que hacia adelante. Se puso de pie, el escáner se movió. El escáner emitió un pitido verde. El pasillo de embarque exhaló aire fresco en su rostro. Subió al avión. Fila 14, asiento C, ventanilla. Apoyó la frente en el óvalo de plástico y se permitió verse pequeña mientras el pasillo se llenaba. Un hombre se deslizó en el asiento 14B con la tranquila confianza de alguien que nunca duda que habrá espacio para él. Se movía con la gravedad. Sus zapatos parecían hechos a la medida. Un traje sastre color carbón, camisa negra, abierta un botón de más para un hombre de negocios. Una extraña cicatriz de aspecto antiguo, ligeramente grabada cerca de su clavícula, como una puntuación en lugar de una herida. Su cabello era oscuro, bien cortado, olía ligeramente a escarcha de invierno y a piedra antigua. Al principio no la miró. Miró el pasillo, luego su reloj, luego a la nada, como alguien acostumbrado a hacer planes dentro de su propia cabeza. El avión se alejó de la puerta de embarque y la pista se extendía como un desafío. Cuando las ruedas se levantaron, la respiración de Guadalupe se detuvo y luego, inesperadamente, se relajó. La tierra no la poseía. Ya no. Fue la turbulencia lo que lo hizo notarla. Una caída repentina del tipo que hacía que los pasajeros se aferraran a los reposabrazos. Guadalupe se encogió. El movimiento le jaló el cuello del suéter hacia un lado, exponiendo una constelación de moretones desvaneciéndose en su hombro. Amarillo que florecía en verde, verde en un marrón enfermizo. El hombre del asiento 14B giró la cabeza por la sacudida y luego no la volvió a girar. Sus ojos eran de los que olvidaban mentir, afilados como una cuchilla, pero cargados de pensamiento. Eran de un color imposiblemente oscuro y cautivador. No miraba como los curiosos, los que juzgan o los hambrientos. Miraba como un hombre que memoriza un problema que tiene la intención de resolver. ¿Está bien? La pregunta fue baja, cuidadosa, casi como si no quisiera asustar a un animal salvaje. Su voz era un barítono suave y frío. La boca de Guadalupe intentó una respuesta practicada. «Estoy bien, gracias». Las palabras se sintieron absurdas incluso mientras salían. Alargó la mano hacia el botón de llamada y luego se detuvo. «Considerando que los dolores de cabeza empeoran durante los vuelos», dijo, no acusando, solo ofreciendo un hecho. «Si quiere, puede descansar». Inclinó ligeramente su hombro hacia ella, una invitación sin un atisbo de presunción. Estabiliza el movimiento. Nadie le había ofrecido un hombro que no fuera a exigir algo a cambio en años. Ella dudó, su dignidad luchando con la necesidad de sobrevivir las próximas 3 horas. Él no la presionó.
Simplemente se movió, apoyando ligeramente su antebrazo en el reposabrazos entre ellos, convirtiéndose en una pared en la que ella podría apoyarse si así lo elegía. Ella eligió. Su cabeza encontró la línea entre su pecho y su hombro, un lugar que se sintió absurdamente como una promesa. Estaba frío, como apoyarse en mármol, pero increíblemente firme. El aroma a escarcha y piedra la calmó más rápido que el ruido blanco de la cabina. Cerró los ojos y contó. Una respiración, 2, 10, 20. Su mente finalmente se deslizó a esa extraña tierra entre el sueño y la vigilia. Él no se movió, no habló, parecía ni siquiera respirar. Ajustó su postura para que su cuello no se acalambrara, y con su mano libre, apenas perceptible, ajustó la boquilla de aire superior a un flujo suave para que ella no se acalorara. El gesto fue instintivo, sin pensarlo, del tipo que revela el lenguaje más verdadero de una persona. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, una sobrecargo comenzó a caminar por el pasillo con la sonrisa empolvada del servicio. El hombre levantó un dedo. Ahora no. Su voz era tranquila, pero la sonrisa se suavizó en algo real. Ella siguió su camino. Una hora después, Guadalupe se movió, desorientada por la intimidad de la paz. Los recuerdos regresaron. La casa, los moretones, el plan, el despegue, el extraño. Se incorporó, sus mejillas se calentaron. «Lo siento», dijo, sus ojos evitando los de él. «No hay necesidad de disculparse». Su voz tenía el más leve rastro de acento. Europeo quizás, pero suavizado por siglos. «Soy Don Miguel». Ella casi no ofreció su nombre. Los nombres son llaves. Las llaves abren puertas. Las puertas pueden ser derribadas. Pero él había dado el suyo. «Guadalupe». «Mucho gusto, Guadalupe». No extendió una mano ni intentó una broma. Simplemente le dio el respeto de una conversación ordinaria. Del tipo que olvidas cómo tener cuando tu casa es un escenario para los estados de ánimo de otra persona. La sobrecargo reapareció. «¿Algo de beber?» «Agua», dijo Guadalupe. «Lo mismo», añadió don Miguel. Luego asintió hacia la muñeca de la sobrecargo. Cambió la correa de su reloj. El cuero nuevo le queda bien. Ella parpadeó sorprendida de que él lo notara. «Sí, gracias». Ella sirvió 2 tazas. Las dejó con un poco más de cuidado de lo que exige el reglamento y desapareció con una sonrisa que no era para nada empolvada. Don Miguel esperó hasta que estuvieron solos de nuevo. «Si hago una pregunta que no es de mi incumbencia, dígame que me detenga». Hizo una pausa. «¿Viaja hacia alguien o lejos de alguien?» La verdad saltó a su garganta. La tragó. «Lejos». Él asintió una vez, como un jugador de ajedrez que ve los siguientes 3 movimientos. No dijo por qué. «En cambio, ¿tiene un lugar seguro donde aterrizar?» La risa de Guadalupe salió débil. «Tengo un hotel por 2 noches. Después de eso, tengo mañanas». La comisura de su boca se levantó, no con humor, sino en reconocimiento de un tipo específico de coraje. Las mañanas son un comienzo. El silencio llenó el espacio entre ellos, no del tipo pesado que proviene del peligro, sino del extraño tipo suspendido que aparece justo antes de una decisión. Don Miguel estudió el asiento frente a él. Luego habló. «Odio ver moretones en las mujeres», dijo. Un acero silencioso se abría paso entre las palabras. «Y he visto muchos, más de los que cualquiera debería». No la miró. Miró el pasillo de nuevo, y la cicatriz cerca de su clavícula pareció recordar algo. «Si alguien le hizo eso, necesito que sepa una cosa. No es su culpa». Nadie le había dicho esa frase sin un pero esperando detrás. Guadalupe miró el pestillo de la mesa plegable hasta que se volvió borroso. «Gracias». No hablaron por un rato. El avión zumbaba. A 11.582 metros de altura, la vida es a la vez insoportablemente frágil y ridículamente ordinaria.
Cuando el capitán anunció el descenso, el pulso de Guadalupe comenzó a acelerarse de nuevo. En tierra. La realidad comenzaría a correr y esperaría que ella la siguiera. Don Miguel notó cómo sus manos se tensaban. «Tengo un departamento cerca de la ciudad», dijo, tono neutral, casi clínico. 2 recámaras, seguridad 24/7, del tipo que nadie puede traspasar. Podría quedarse allí unos días mientras organiza sus próximos pasos, sin presiones, sin costo, sin ataduras. La oferta de un hombre normal la habría asustado. La de don Miguel no porque confiara en extraños, sino porque su generosidad se manifestaba de manera diferente en él, como una armadura que se ponía todos los días. Aún así, el miedo es astuto. No lo conozco. Eso es sabio, dijo simplemente. No debería. Sacó una tarjeta de su cartera. Negro mate, sin logo, solo un número y un nombre. Tómela. Si se siente insegura en algún momento, llámeme o envíeme un mensaje o ignórela. Es su elección. Ella dudó, luego deslizó la tarjeta en el forro oculto de su bolso, el que había guardado 6 meses de supervivencia. Gracias. Las ruedas besaron la pista. Las luces de la cabina cambiaron a un tono tenue. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, don Miguel no se levantó de golpe. Esperó, dejando que el mundo frenético se vaciara. Mientras se ponían de pie, se quitó la chaqueta y, sin preguntar, la colocó sobre sus hombros. Era pesada, exquisitamente hecha a la medida e imposiblemente fría. Sin embargo, cubría las reveladoras sombras en su piel. «Solo hasta que llegue al baño», dijo, como si fuera lo más mundano. «Menos atención», tragó saliva. «Usted lo nota todo. Me mantiene vivo». Bajaron del avión juntos. 2 extraños conectados por un delgado hilo de decencia. Al final del pasillo de embarque disminuyó el paso. «Habrá gente que creerá que puede decidir su vida por usted», dijo, sus ojos finalmente encontrándose con los de ella. Eran oscuros, antiguos. «No les entregue la pluma». El aeropuerto rugía a su alrededor. Ella asintió. Llegaron a la bifurcación donde la zona de reclamo de equipaje se separa de la sala de espera. Don Miguel hizo un gesto. «¿Por dónde?» «Equipaje», dijo ella. «Una mochila pequeña, eso es todo». Se movieron en tándem entre la multitud. Un par de hombres de traje estaban cerca de la banda de equipaje, escaneando rostros con el desinterés eficiente de profesionales. Algo en el ángulo de sus hombros tensó la mandíbula de don Miguel. Se movió sutilmente, posicionándose para bloquear la vista de ellos hacia ella, su lenguaje corporal cambiando de hospitalario a parecido al de un halcón en un instante. «¿Son amigos suyos?», preguntó ligeramente. «No», respiró, el pánico despertando con fuerza. Don Carlos usaba seguridad privada como la gente usa café. Don Miguel no la tocó. Simplemente dio un paso ligeramente a la izquierda, haciendo de su figura un escudo, mientras ella recuperaba la mochila de la banda. Luego, con facilidad, sacó su teléfono y tomó una foto de los trajes, de sus zapatos, del pequeño emblema de serpiente en la correa del reloj del más alto. Murmuró algo demasiado bajo para que ella lo escuchara. Se dirigieron hacia la salida. Los hombres aún no lo seguían. Afuera, el aire olía a lluvia, a escape de coche y a misericordia. El chofer de don Miguel, un hombre mayor con ojos amables y nariz de boxeador, se detuvo en un sedán negro que parecía poder resistir una bomba. Don Miguel abrió la puerta, luego hizo una pausa, girándose hacia Guadalupe con una expresión que ya no era amable. Era protectora y tenía dientes. «Última pregunta», dijo. «¿Quiere ayuda o quiere que me ocupe de mis asuntos?» Guadalupe miró el coche abierto, a la multitud, al teléfono apretado en su mano. Pensó en 6 meses de contar y el sonido de un anillo arañando una cara.
Pensó en la forma en que su hombro frío y sólido se había sentido como una costa para un barco que había sido azotado por la tormenta durante demasiado tiempo. «Quiero ayuda», dijo, su voz firme por primera vez ese día. «Pero no quiero desaparecer. Quiero mi vida de vuelta». Don Miguel asintió una vez, decisivo. «Entonces empezamos con 3 cosas: un médico, una cama segura y un plan». Volvió a señalar el coche. Ella dio un paso y se congeló. Al otro lado de la zona de descenso, una figura familiar acababa de bajar de una camioneta SUV negra, flanqueada por 2 hombres con trajes a juego. La mirada de don Carlos barrió la multitud como un faro. Aterrizó en el espacio vacío donde ella había estado un segundo antes, porque don Miguel ya se había movido, un borrón de movimiento. Se deslizó frente a ella, tranquilo como una respiración contenida, su voz de repente afilada como un cuchillo, mientras hablaba con su chofer sin apartar la vista de la amenaza. Esteban, ahora. La puerta del sedán se abrió de golpe. La mano de don Miguel se cernió a centímetros del codo de Guadalupe, sin tocarla, solo guiándola como una corriente en un río. «Suba», dijo suavemente. «Está a salvo». Ella le creyó incluso mientras su corazón retumbaba. Se agachó en el asiento trasero. Don Miguel la siguió, cerrando la puerta con un clic deliberado. El coche se lanzó hacia el tráfico del aeropuerto, una aguja negra abriéndose paso entre un tejido de luces de freno. Guadalupe miró hacia atrás a través del cristal polarizado. Don Carlos se había vuelto hacia la conmoción, la mandíbula apretada, los ojos muy abiertos con la incredulidad de un hombre al que nunca le han dicho que no. Sus miradas no se encontraron. Esta vez no. En la tranquila penumbra del sedán, don Miguel finalmente hizo la pregunta que se había ganado el derecho de hacer. «Guadalupe», dijo, sus ojos fijos en los de ella, «¿quién le hizo esos moretones?» El coche corrió por la ciudad como si huyera del pasado. Guadalupe se sentó en el asiento trasero, temblando, sus dedos aferrados al borde de la pesada chaqueta de don Miguel alrededor de sus hombros. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado se mezclaba con el latido de su corazón. Cada semáforo se sentía como una trampa. Cada claxon sonaba como una persecución. Había imaginado escapar 1000 veces, pero nunca así, con un extraño que parecía el poder con rostro humano. Don Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante, sus antiguos ojos oscuros fijos en el espejo retrovisor. Su voz era tranquila, pero portaba el tipo de autoridad que podía silenciar tormentas. «Esteban», dijo, «no vayas directo a casa. Toma el camino largo. No nos siguen. Pero no me gustan las coincidencias». «Sí, mi señor», respondió el chofer sin cuestionar. El título, «mi señor», golpeó los oídos de Guadalupe y se quedó. No era el tipo de título que la gente usaba para hombres de negocios comunes. Tragó saliva con dificultad. «¿Quién? ¿Quién es usted realmente?» Don Miguel se giró hacia ella, su expresión indescifrable, pero extrañamente amable. «Alguien que no tolera a los hombres que lastiman a las mujeres. Eso es todo lo que necesita saber por ahora». El coche serpenteó entre el tráfico, las luces de neón destellando en su rostro. Guadalupe lo estudió. La mandíbula fuerte, los ojos tranquilos y antiguos, la leve cicatriz cerca de su clavícula. Todo en él decía peligro. Sin embargo, su tono era firme, protector. Por primera vez en años, no se sintió como una presa. Se detuvieron en un estacionamiento subterráneo, debajo de una elegante torre de estilo neogótico, en Paseo de la Reforma, que parecía tallada en cristal y piedra antigua. Cámaras de seguridad parpadeaban silenciosamente en cada esquina. Un guardia uniformado en la entrada, al ver el coche, simplemente inclinó la cabeza como si saludara a la realeza. Mientras las puertas del elevador privado se cerraban detrás de ellos, el silencio se espesó en el aire.
Las paredes espejadas reflejaban su rostro magullado junto al suyo, compuesto e imposiblemente perfecto. Un contraste inquietante entre la fragilidad y el control. Cuando el elevador se abrió con un tintineo, lo hizo directamente en un penthouse que podría haber sido un museo. Ventanas de piso a techo enmarcaban el horizonte de la ciudad, la lluvia deslizándose por el cristal como lágrimas lentas. Cada rincón susurraba lujo. Pisos de mármol negro, un piano de cola y estantes de libros antiguos que parecían intocados por el tiempo. «Esto es temporal», dijo don Miguel, caminando adelante, sus pasos sin hacer ruido en el mármol. «Hasta que decida qué quiere hacer después. Yo no puedo quedarme aquí», tartamudeó su voz apenas un susurro. «Él me encontrará. Siempre lo hace». Don Miguel se giró, su mirada firme y absoluta. «Aquí no. Este edificio es mío. Nadie entra sin mi permiso, ni siquiera el mismísimo diablo». Algo en la forma en que lo dijo, una finalidad que no admitía discusión, la hizo creerle. Un médico llegó en 30 minutos. Era una mujer mayor con el cabello plateado, recogido en un chongo apretado, y ojos que conocían demasiados secretos. No pareció sorprendida por la hora tardía ni por las circunstancias. Examinó a Guadalupe en silencio en la suite de invitados, mientras don Miguel permanecía cerca de la ventana, de espaldas, dando privacidad, pero no distancia. «Está deshidratada», dijo suavemente al terminar, su voz nítida. «Y tiene moretones consistentes con asalto físico repetido. Necesita descanso, seguridad y terapia». Don Miguel asintió una vez. El movimiento brusco. «Esteban se encargará de todo lo que necesite. Doble el pago». Mientras el médico guardaba su equipo, Guadalupe levantó la vista, sus ojos brillando. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». La mirada de don Miguel se suavizó solo una fracción. «Porque una vez alguien ayudó a mi hermana cuando yo no pude. Le debo al mundo una buena acción por ella». Fue la primera grieta en su misterio. El primer atisbo de un hombre que cargaba con sus propios fantasmas. Esa noche, después de que el médico se fue, Guadalupe se paró junto a los enormes ventanales, mirando las luces de la ciudad. Abajo, los coches se movían como sangre por las venas de la ciudad. Adentro, el silencio se sentía extraño, seguro, pero pesado. Don Miguel se acercó en silencio. «Puede tomar la habitación de invitados al final del pasillo. Hay ropa limpia en el closet», señaló. «Si tiene hambre, la cocina está surtida». «Gracias», murmuró ella, «por todo». Él asintió levemente, luego dudó. «Si necesita hablar, no lo haga. Descanse primero, hable después». Mientras él se giraba para irse, ella lo llamó. «No parece un hombre que duerma mucho». Él se detuvo en el umbral, una sombra contra la luz. Sonrió débilmente. «Usted tampoco». Pasaron las horas. Guadalupe yacía en la cama, pero el sueño se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Carlos. La mueca, la mano levantada, la forma en que la llamaba desagradecida después de cada golpe. Se incorporó jadeando. El zumbido de la ciudad más allá del cristal era su único consuelo. En la sala, don Miguel estaba todavía despierto, un vaso de líquido rojo rubí oscuro intacto sobre la mesa. Archivos extendidos ante él. El resplandor de su laptop pintaba la mitad de su rostro en sombras. Guadalupe se acercó, atraída por una curiosidad que superaba su miedo. «¿A qué se dedica?», preguntó suavemente. Él levantó la vista, sus ojos pareciendo perforar la oscuridad. «¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios?» «Del tipo que evita que gente como su esposo duerma bien por las noches», dijo secamente cerrando la laptop. Guadalupe frunció el ceño. «Suena como alguien acostumbrado a defenderse». «Yo no peleo», dijo, poniéndose de pie. Su quietud era absoluta, antinatural. «Yo borro problemas».
Ella lo miró fijamente, las piezas encajando, el hombro frío en el avión como mármol, la velocidad en el aeropuerto, un borrón que creyó haber imaginado, el chofer llamándolo «mi señor», la sensación de poder antiguo emanando de él en olas. Usted no es... No pudo decirlo. No es humano. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Su corazón dio un brinco, un pájaro frenético en una jaula. Cada advertencia que había escuchado sobre la oscuridad, sobre monstruos con piel humana, pasó por su cabeza. Pero en lugar de miedo, sintió algo inesperado, seguridad. Él no se inmutó. No, no lo soy. Él buscó en sus ojos, los suyos tan oscuros y profundos como una noche de invierno. Soy lo que usted llamaría un vampiro. Soy el rey de mi linaje, pero no del tipo que usted piensa. No cazamos en esta ciudad. No dañamos a inocentes. Señaló las luces de la ciudad. Protegemos a los nuestros. Y a veces su mirada se suavizó. Protegemos a extraños que merecen algo mejor. Ella buscó mentiras en sus ojos. No había ninguna, solo un cansancio que parecía de siglos. «Vaya a dormir, Guadalupe», dijo suavemente. «Mañana decidirá qué quiere hacer después. Me aseguraré de que esté lista». La mañana llegó con la luz del sol, derramándose por el cristal como un perdón. El aroma a café flotó hasta su habitación. Por primera vez en meses, no despertó con gritos o pasos. Despertó en paz. Entró a la sala vistiendo una de las suaves camisas nuevas que él había dejado. Don Miguel estaba junto a la barra, con las mangas remangadas, revolviendo su café. Verlo a la suave luz de la mañana, el sol tocando su piel sin quemarla, casi no encajaba con la palabra vampiro. Parecía alguien que llevaba tanto peligro como amabilidad en igual medida. «Durmió», dijo, no preguntando. «Lo intenté», respondió ella. «Es extraño no tener miedo. Así se siente la sanación al principio. Extraño». Él le entregó una taza. Sus dedos se rozaron. Su piel estaba fría, pero una sacudida, como estática, pasó entre ellos. Por un segundo, el mundo fuera de la ventana dejó de girar. Entonces el teléfono en la barra vibró, un sonido moderno y áspero en la tranquila habitación. Don Miguel miró la pantalla y su mandíbula se tensó. El aire en la habitación pareció bajar 10 grados. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él dudó. Luego giró el teléfono para que ella pudiera ver el mensaje. Era una alerta de noticias. «El multimillonario de la tecnología, Don Carlos, lanza súplica por esposa desaparecida. Ofrece 5 millones de pesos de recompensa. La sangre de Guadalupe se heló. Me está buscando». Don Miguel exhaló lentamente. Un sonido como de hielo que se quiebra. No solo está buscando, está cazando y está usando su dinero para convertir al mundo en su sabueso. Ella se aferró a la barra. «Entonces necesito ir más lejos. No puedo quedarme aquí. No puedo traerle esto a usted». «No», dijo don Miguel firmemente. Su voz era baja. «Huir no ayudará. Usará su miedo para rastrearla. Lo que necesitamos es hacerle creer que ha desaparecido por completo». Caminó hacia la ventana, de espaldas a ella, su mente ya moviéndose más rápido que las palabras. «Puedo hacer que eso suceda. Puedo cambiar su identidad, proteger su rastro, darle una nueva vida lejos de aquí». Hizo una pausa, mirando la ciudad que poseía. «Pero primero, necesito encargarme de él». «Encargarse de él», repitió, su voz temblaba. «Se refiere me refiero a terminar el ciclo permanentemente». No había emoción en su tono, solo resolución, fría, dura y antigua. Guadalupe se acercó, su corazón atrapado entre una gratitud aterradora y un nuevo miedo agudo. No por ella misma, sino por él. No tiene que arriesgarse por mí. Él es poderoso. Él tiene. Él se giró para mirarla. Una tormenta parpadeando detrás de sus ojos tranquilos y oscuros. El rey vampiro se había ido, y en su lugar
Estaba solo don Miguel, el hombre que le había dado su chaqueta. Él le puso las manos encima, Guadalupe. Eso lo convierte en mi problema ahora. El silencio que siguió fue eléctrico. 2 días después, el plan de don Miguel comenzó. Sus hombres, su familia, reunieron información en silencio. Cuentas bancarias, movimientos, activos ocultos, el rastro de sobornos que mantenían a don Carlos intocable. Cada secreto que el multimillonario había enterrado comenzó a salir a la superficie como cuerpos en un lago. Guadalupe observaba desde la barrera, asombrada de la eficiencia con la que don Miguel se movía por el mundo, como si cada puerta se abriera antes de que él siquiera tocara. Por primera vez, el poder que una vez destruyó su vida estaba siendo usado a su favor. Una tarde lo encontró en el estudio, con los ojos fijos en la pantalla brillante que mostraba el rostro de don Carlos. ¿De verdad está haciendo esto?, dijo suavemente. Él levantó la vista. No es el primer hombre del que me encargo por lastimar a alguien indefenso. Pero usted me hace querer hacerlo de manera diferente. ¿Cómo? Él se recostó, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Sin venganza, con justicia. Algo en su pecho se abrió. Nadie había dicho esa palabra por mí antes. Bueno, dijo poniéndose de pie. Acostúmbrese a escucharla. Esa noche, ella se sentó en el balcón, viendo las luces de la ciudad titilar. Don Miguel se unió a ella. No tiene que agradecerme, dijo. No pensaba hacerlo, bromeó débilmente. Él sonrió con suficiencia, la primera sonrisa real que ella le había visto. Bien, porque esto no es caridad, es equilibrio. ¿Equilibrio? Sí, usted pasó años sobreviviendo a monstruos. Ahora es tiempo de que alguien los vuelva a asustar. Guadalupe lo miró, al rey vampiro que había conocido en un avión. El hombre cuyo mundo aterrorizaba a la mayoría de la gente, y por primera vez ella se sintió más fuerte, no más pequeña. La ciudad dormía bajo un cielo lleno de nubes magulladas, pero don Miguel no. Reyes como él rara vez lo hacían. Mientras otros soñaban, él planeaba. Guadalupe se sentó junto a la ventana, aferrando una taza de té. Estaba sanando, pero por dentro el miedo aún persistía. Detrás de ella, don Miguel estaba de pie con su teléfono pegado a la oreja, su tono tranquilo pero frío. Encuentre a cada abogado, cada policía, cada funcionario que ese hombre ha pagado. Quiero archivos, transacciones, amenazas, todo, dijo. Cualquiera que lo ayude a cubrir sus huellas está acabado. Colgó y se giró hacia ella. No ha dormido, dijo suavemente. Él sonrió débilmente. Usted tampoco. La voz de Guadalupe tembló. Él nunca se detendrá. Don Carlos no pierde. Quemará el mundo solo para demostrar que puede controlarme de nuevo. La mirada de don Miguel se endureció. Entonces que lo intente. No temo a los hombres que se esconden detrás de la riqueza. He enterrado a más fuertes. 3 días después, el mundo de don Carlos comenzó a desmoronarse. Su abogado principal desapareció. Su investigador privado fue arrestado por soborno. Un periodista publicó una denuncia anónima revelando su historial de abuso doméstico y donaciones ilegales a campañas. Su nombre, una vez pulcro y poderoso, se volvió veneno de la noche a la mañana. Don Carlos se sentó en su oficina de mármol, las venas palpitándole mientras arrojaba un vaso de cristal a la pared. «Averigüen quién está detrás de esto», rugió. Pero su asistente solo tartamudeó, aterrorizado, porque detrás de cada susurro estaba la sombra de un hombre. Don Miguel, el rey vampiro que odiaba a los hombres que golpeaban a las mujeres. Mientras tanto, Guadalupe estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Los moretones habían desaparecido, reemplazados por leves cicatrices. Don Miguel había arreglado para que ella comenzara terapia, incluso para pintar de nuevo, algo que no había hecho desde antes de don Carlos.
A menudo se encontraba pintando hasta altas horas de la noche, mientras don Miguel observaba en silencio desde el sofá, fingiendo leer. Nunca preguntó qué estaba dibujando, pero cada vez que terminaba, él lo miraba y decía algo simple. Eso es fuerza. Aún no era amor, era algo más raro. Seguridad con un calor subyacente. Una tarde, Guadalupe entró al estudio y se congeló. Don Miguel estaba en una llamada con la mandíbula apretada. Nadie lo toca hasta que yo lo diga, gruñó. Necesita ver cómo todo lo que construyó se derrumba antes de que él se quiebre. Guadalupe tragó saliva. Usted va a ir tras él personalmente. Don Miguel terminó la llamada y se giró hacia ella. Él la lastimó y todavía anda libre. Eso termina esta noche. Su pulso se aceleró. Don Miguel no puede simplemente acabar con él. Sus ojos se dirigieron a los de ella, afilados y deliberados. ¿Quién dijo algo sobre acabar? Ella lo miró fijamente. Don Miguel se acercó, su presencia fría pero eléctrica. Hay cosas peores que la muerte para hombres como don Carlos. Le quitaré lo único que adora, el poder. Deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Esto contiene suficiente evidencia para destruirlo legalmente, pero necesitaré que testifique, que cuente su historia. Guadalupe se congeló. ¿Quiere que lo haga público? Sí, dijo simplemente. No más esconderse. Se le cortó la respiración. Usted no entiende. He estado en silencio toda mi vida. Cada vez que hablaba me castigaban. Él se acercó, su voz baja. Y cada vez que se quedó en silencio, la lastimaron. Se acabó ser una víctima, Guadalupe. Ahora es una sobreviviente, y las sobrevivientes se defienden. Las palabras la golpearon como un trueno. Por primera vez no se sintió débil. Se sintió poderosa. Aterrorizada, sí, pero poderosa. 2 días después, la confrontación llegó más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Don Miguel había arreglado una reunión en un lugar público neutral, el lobby de un hotel de lujo en el centro. Quería testigos, pero don Carlos llegó primero. Cuando Guadalupe salió del elevador, flanqueada por don Miguel y Esteban, lo vio de pie cerca de la fuente de mármol, con su traje a la medida y una sonrisa fría. Guadalupe, dijo don Carlos, abriendo los brazos. Has causado un gran escándalo. Debiste haber regresado en silencio. La voz de don Miguel cortó el aire. Ella no irá a ninguna parte contigo. Don Carlos dirigió su mirada a don Miguel. ¿Y quién demonios es usted? Don Miguel sonrió débilmente, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. El hombre al que nunca debiste haberte enfrentado. Don Carlos se rió. ¿Crees que le tengo miedo a un guardaespaldas? ¿Guardaespaldas? Don Miguel dio un paso lento hacia adelante. No, soy el hombre que está limpiando el desorden que hiciste. La tensión se rompió. El equipo de seguridad de don Carlos buscó sus armas, pero antes de que pudieran desenfundar, los hombres de don Miguel aparecieron de entre la multitud, saliendo de las sombras. Todo el lobby se congeló. Don Miguel se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Le pusiste las manos encima», dijo, su tono mortalmente tranquilo. «Eso te convierte en mi asunto», don Carlos se burló. «No puedes amenazarme. Tengo dinero, influencia». «Ya no», interrumpió don Miguel, sacando una carpeta de su abrigo. «Has perdido cada contrato, cada aliado. Tus cuentas están congeladas. La policía estará aquí en exactamente 2 minutos. No necesito lastimarte, don Carlos. Ya te borré». La mandíbula de don Carlos se tensó. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice». Entonces don Miguel le entregó la carpeta a Guadalupe. «Es tu turno». Sus manos temblaron mientras la abría. Dentro había fotos, transferencias bancarias, grabaciones, prueba de cada secreto. Ella lo miró, y por primera vez él se veía pequeño. «Solías decirme que no sería nada sin ti», dijo ella en voz baja. «Pero te equivocaste. Finalmente soy algo. Nunca serás libre».
Las sirenas de la policía aullaron afuera. Las cámaras destellaron. Don Carlos intentó abalanzarse sobre ella, pero don Miguel se interpuso entre ellos como un muro de hierro. «Vuelve a tocarla», dijo fríamente, «y olvidaré que prometí no romperte». Los oficiales irrumpieron. Don Carlos fue esposado, gritando amenazas que ya no tenían peso. Mientras lo arrastraban, Guadalupe permaneció inmóvil. Don Miguel se giró hacia ella. «Se acabó». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No», susurró ella, «apenas comienza». Esa noche, de vuelta en el penthouse, la lluvia azotaba el cristal. Ella estaba en el balcón. Don Miguel se unió a ella. «Lo hizo», dijo. «No», respondió suavemente. «Lo hicimos». Ella se giró hacia él. «¿Por qué hizo todo esto por mí? Ni siquiera me conocía». Los ojos de don Miguel se suavizaron. «Porque una vez tuve que ver sufrir a alguien que amaba y no pude salvarla. Usted me dio otra oportunidad». Su garganta se apretó. «¿Y qué pasa ahora?». Sonrió débilmente. «Ahora usted empieza a vivir y yo vuelvo a una vida donde soy el monstruo que lucha contra otros monstruos». Ella negó con la cabeza. «Usted no es un monstruo, don Miguel». «Entonces, ¿por qué me siento como uno cada vez que la miro?». Guadalupe se acercó, su mano rozando la de él. «Porque se preocupa demasiado». Él tomó su mano. «Descanse un poco», murmuró. «Mañana el mundo empezará a hablar de usted. Que lo hagan. Se ha ganado su voz». Mientras él regresaba adentro, Guadalupe susurró para sí misma: «Y la usaré». A la mañana siguiente, el mundo conoció su historia. Esposa de multimillonario, rompe el silencio. Su dolor se había convertido en poder. Don Carlos estaba esperando juicio. Pasaron los días. Guadalupe cocinaba, pintaba y sanaba mientras don Miguel la cuidaba, pero la paz nunca permanece sin ser puesta a prueba. Una tarde, Esteban irrumpió por la puerta. «Mi señor, tenemos un problema». Don Miguel se levantó al instante. «Hable». Don Carlos obtuvo la fianza. Alguien movió influencias. El tenedor de Guadalupe se le cayó de la mano. «No, no, eso es imposible». La calma de don Miguel era escalofriante. «¿Dónde está ahora?». «Se dice que viene por ella». Don Miguel no se inmutó. «Que lo intente». Se giró hacia Guadalupe, su tono protector. «No saldrá de este edificio hasta que yo me encargue de esto. Don Miguel, por favor, no vaya. Él es peligroso». Él la interrumpió. «Yo también». Antes de que ella pudiera discutir, él ya se había ido. Cayó la noche. La lluvia volvió a caer, de la misma manera que la noche en que ella huyó. Don Miguel encontró a don Carlos en una marina abandonada, oculta por la niebla. Don Carlos esperaba con 2 guardias, una sonrisa de suficiencia en su rostro. «Vaya, vaya», se burló don Carlos, «el héroe de mi esposa». Don Miguel se acercó, desarmado. «Su exesposa», corrigió él. «¿Crees que ahora es tuya?». Don Carlos se rió amargamente. «Tú no la conoces como yo». La expresión de don Miguel se endureció. «Sé que ya no se encoge cuando alguien levanta la voz. Sé que duerme sin miedo y sé que es más fuerte que cualquier cosa que tú hayas construido». Don Carlos se abalanzó gritando: «¡Ella era mía!». Don Miguel se movió como un rayo, un giro, un golpe, y don Carlos cayó al suelo jadeando. Sus 2 guardias estaban en el suelo antes de que siquiera supieran lo que pasó. Don Miguel no necesitó un arma, su furia era el arma. «Tú no eres dueño de la gente», dijo don Miguel fríamente. «No eres dueño del dolor, no eres dueño de ella, estás acabado». Don Carlos escupió sangre. «¿Crees que puedes destruirme?». «Ya lo hice», dijo don Miguel retrocediendo. «Ahora te destruirás a ti mismo». Las sirenas aullaron en la distancia. Había llamado a la policía antes de venir, asegurándose de que esta reunión final, esta violación de la fianza, terminara en sus términos. Mientras las luces intermitentes se acercaban, don Miguel se giró y se alejó, una sombra fundiéndose en la lluvia. Horas después,
Don Miguel regresó al penthouse, empapado y en silencio. Guadalupe estaba esperando. En el momento en que sus ojos se encontraron, ella corrió hacia él. Pudo haber muerto, lloró ella. Él levantó una mano, acariciando su mejilla. Le dije que no muero fácilmente. Ella apoyó su frente contra su pecho, sollozando suavemente. De verdad se acabó, ¿verdad? Se acabó, murmuró. Él se irá para siempre. Por primera vez se permitió respirar. Cada herida, cada moretón, cada noche silenciosa de terror, todo quedaba atrás. Don Miguel le tomó el rostro entre las manos. Usted me cambió, susurró. Guadalupe sonrió entre lágrimas. Usted me salvó. Él negó con la cabeza suavemente. No, Guadalupe, usted se salvó a sí misma. Yo solo me aseguré de que el mundo lo viera. Semanas después, los periódicos la llamaron la mujer que se enfrentó al poder. Ella lanzó una fundación para mujeres que escapaban del abuso, financiada discretamente por Don Miguel. Ella se paró en un podio en su primera gala benéfica, las luces cálidas en su rostro, una sala llena de partidarios. Miró hacia afuera y al fondo de la sala, medio escondido en la sombra, lo vio observando. Ella hizo una pausa, luego habló desde el corazón, su voz firme y clara. Durante mucho tiempo, dijo, creí que el silencio era seguridad. Aprendí que el silencio es solo el terreno donde crece el abuso. La primera y más importante lección que aprendí es que encontrar tu voz es el primer paso hacia la luz del sol. Es el arma más poderosa que tenemos. Continuó. La segunda lección es sobre la fuerza. Solía pensar que mi abusador era fuerte, pero aprendí que la necesidad de controlar, de poseer y de romper a alguien, eso no es fuerza. Eso es debilidad. Es fragilidad disfrazada de fuerza. Sus ojos encontraron a Don Miguel en la sombra. Verdadera fuerza, verdadero poder. Ya seas humano o un rey o algo más, es la elección de usar tu fuerza para proteger, para escudar, para levantar a aquellos que han sido oprimidos. El verdadero poder es la elección de ser un escudo, no una jaula. Esa es la lección que llevaré conmigo cada día. La sala estalló en aplausos. Más tarde, mientras la multitud se dispersó, una voz fría y familiar detrás de ella dijo, «Todavía quemas el pan tostado cuando cocinas». Su corazón dio un vuelco. Ella se giró, y ahí estaba él. Don Miguel, con un traje negro, ojos suaves pero llenos de fuego antiguo. «Viniste», susurró ella. «Te lo dije», dijo acercándose. «Nunca huyo de la luz. Solo necesitaba asegurarme de que los monstruos se hubieran ido primero». Ella sonrió, las lágrimas brillando de nuevo, pero esta vez eran de felicidad. «Entonces, quédate». Él tomó su mano suavemente, sus ojos nunca apartándose de los de ella. «Si me quedo para siempre». Y por una vez, no parecía un rey vampiro, parecía un hombre que finalmente encontró la paz.